Platiqué con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, porque un juez ha desechado ya la orden de aprehensión en su contra por delitos relativos a delincuencia organizada, lavado de dinero particularmente. Esto fue parte de lo que decía ayer Cabeza de Vaca en este espacio. Que este proceso lleva más de 2 años, donde inició con unas acusaciones falsas, documentos alterados por parte del entonces director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien engañó a la Fiscalía General de la República, quien engañó al presidente de la República, y donde iniciaron un proceso de desafuero, que por cierto violaron la ley y la Constitución, porque a pesar de contar con fuero, emitieron órdenes de aprehensión, te repito, violando la Constitución. Llegó hasta la Suprema Corte y esta nos dio la razón. El Poder Judicial nos dio la razón. Bueno, tengo en la línea a Santiago Nieto en réplica justamente a lo que ha señalado Francisco García Cabeza de Vaca. Te saludo con mucho gusto. Es Santiago Nieto, ex titular de la UIF y hoy día pues al frente de la Procuraduría allá en Hidalgo. Gracias por la comunicación, Santiago. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Luis, por el derecho de réplica. Adelante. Que establece exactamente nuestra Constitución. No, hay varias mentiras aquí que es importante que tu público, tu auditorio conozca. La primera es que no existe ningún documento falsificado. Lo que ha planteado Cabeza de Vaca es que la firma de un director, no voy a decir el nombre, pues la secrecía que merece el caso, del FBI, es distinta en el oficio que se hizo público en la mañanera y que forma parte del expediente, en donde hubo una solicitud para la investigación de Cabeza de Vaca y sus demás allegados, respecto a un documento que obtuvieron ellos de la misma persona. El asunto, y eso es lo importante, es que viene precedido de la digamos, la abreviatura AD. ¿Qué es la abreviatura AD? Lo que nosotros llamamos por ausencia para Estados Unidos, y alguien que nació en McAllen como Cabeza de Vaca lo sabe, por eso está mintiendo, es Acting Director. ¿Qué significa? Que está actuando al nombre del director. Por alguna razón el director no estaba, y entonces en el documento que ellos presentan tienen esta antefirma de Acting. En el caso particular el director, porque se trataba de un director del FBI. Entonces es falso que haya documentos alterados, y es falso, es la que he querido contrapuntearme con el gobierno federal diciendo que yo los engañé, pero evidentemente está partiendo de una premisa falsa y una mentira. Segundo tema, que lo han exonerado. No, falso también. Le concedieron un amparo en contra de una orden de aprehensión que solamente estaba relacionada con la compra-venta de un departamento por 14.3 millones de pesos. Es lo único de lo que se le exoneró en esta concesión del amparo por parte de un juez de distrito, que también hay que decirlo, son dos jueces de distrito, el séptimo y el octavo, en Tamaulipas, en Reynosa, que siempre le concedían la razón. En el tema de desbloqueos, en los primeros amparos en contra de la orden de aprehensión, que finalmente, perdón también por decirlo, no fue un asunto mío o de la Unidad de Inteligencia Financiera, también involucró evidentemente a la Fiscalía General de la República, a la sección instructora, a la Cámara de Diputados y Diputadas, que terminaron votando el desafuero. Tercera falsedad, que se violó la Constitución. No, porque en ese momento no existía un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que tuviera que existir un doble fuero hacia los gobernadores. Nosotros pensamos, y estamos convencidos de ello, de que el fuero era uno, que tiene que ver con el desarrollo del cargo, y que la Constitución de Tamaulipas decía que si se declaraba la declaración de procedencia en contra de un gobernador, se tenía que nombrar un gobernador interino. La Suprema Corte dijo que no, dijo que tenían un doble fuero, y por tanto el Congreso local también tenía que pronunciarse, que es algo que evidentemente no compartimos, pero ese es el criterio jurídico que prevalece desde ese momento. Antes no había una decisión de la Corte. Tercer tema, la Alianza Federalista. La verdad es que ha sido la peor idea, y tenía que ver con un tema de búsqueda del poder, de una ambición desmedida por el poder. La generación de la Alianza Federalista era bloquear los esfuerzos del gobierno federal, era tratar de generar varios estados para poder competir en el 24 por la presidencia de la República, como en su momento lo habían hecho con las gobernaturas con el PAN.
El asunto es que habían ido rompiendo gradualmente, traicionaron a Francisco Domínguez en Querétaro, a Carlos Joaquín en Quintana Roo, y se fueron quedando solos en el ámbito del panismo, y los llevó a buscar esta alianza federalista, que fue uno de los grandes fracasos de esta administración. Creo que pues vale la pena recordar que lo único que se ha ventilado ante los órganos jurisdiccionales es el tema de la compraventa, y no el resto de las investigaciones que están todavía en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía General de Tamaulipas. Entonces, si va él a buscar la presidencia de la República, pues qué bueno, porque entonces en ese momento pues la contienda ya se acabó, Morena va a ganar mayoritariamente, y si es Marcelo Ebrard el candidato, pues sería 5-1. Entonces a mí me parece perfecto que sea el candidato a la presidencia de la República, porque por parte de la oposición, porque qué empresario confiaría en un tipo como Cabeza de Vaca, que dejó los niveles de delincuencia en su estado, como en varios tipos delictivos, y que pues no genera ningún tipo de confianza. Te agradezco mucho. Al contrario. Nada más para que nos quede muy claro, Santiago, ¿sigue abierto el caso? O sea, ¿sigue abierto un proceso? Y te preguntaría ahí, ¿puede venir otra orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca con esto que está abierto, con los expedientes que continúan? Porque dices, no está exonerado, simplemente se le canceló una orden de aprehensión. Sé que no es el término correcto cancelar, pero digo para que lo podamos comprender un poco mejor. ¿Puede venir otra orden de aprehensión? ¿Puede estar en la cárcel? Tiene todavía que yo tenga conocimiento por lo menos 2 carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República y 3 en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Entonces, lo único que se ha ventilado hasta este momento en los tribunales federales ha sido el tema del departamento, pero eso es una parte menor respecto a toda la operatividad que desarrolló Cabeza de Vaca durante los años que fue gobernador, e inclusive antes, durante su paso por el Senado de la República. Entonces, los procesos siguen, ya eso habría, yo creo que ver con las instancias competentes, la Fiscalía General de la República, la de Tamaulipas, qué sucederá con esos casos, pero de que hay expedientes abiertos, hay expedientes abiertos, y de que no está exonerado, no está exonerado. Solamente se señaló que había existido una violación procesal que permitió que se revocara la orden de aprehensión que le fue librada, insisto, por un tema que tiene que ver con 14.3 millones de pesos en la compra de un departamento. Santiago Nieto, ahí está la réplica. Muchísimas gracias por estos minutos. Muy buenos días. Buenos días. Ahí está la réplica, ahí están ambas partes, y lo decimos y lo reiteramos, siempre están abiertos los micrófonos para todas las voces